Buenos días, mi coronel. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia, todas las personas que nos escuchan en directo y quienes lo harán en diferido, quienes visitarán posteriormente nuestras redes sociales y nuestra robusta página web, undel.com. Hoy es lunes 12 de febrero de 2024 y nos reunimos aquí para el episodio número 486, a 14 episodios de llegar a los 500 de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y nos vamos a referir a un suceso bastante complejo que hubo en varias regiones del país y hoy tomaremos como ejemplo a la infiltración de cuadrillas de bandidos conservadores en la Policía Nacional en los municipios de Entre Ríos e Itagüí, en Antioquia, en el año de 1958, al mismo tiempo que de manera simultánea, liberales y conservadores denunciaban al país que con la ida del ogro, que el señor Rojas Pinilla, a quien le habían entregado la misión de salvar el país, ahora lo cuestionaba para desnaturalizarlo, que con la ida de él del gobierno, ahora sí llegaba remansos de miel, paz y amor para los colombianos, dirigida por los eminentísimos e ilustres dirigentes políticos. Pero la verdad era que por debajo de cuerda había personas, tanto en el orden nacional como el regional, promoviendo la violencia, armando bandas criminales e infiltrando las instituciones para continuar en el mismo suceso. Quiere decir con esto, nuestra primera reflexión del día de hoy, que una frase que hizo carrera en el siglo XIX que decía que Colombia es un país de cosas singulares, la guerra la hacen los civiles y la paz los militares, se estaba cumpliendo y se sigue cumpliendo. Han sido las fuerzas militares las principales sostenedoras de la institucionalidad civil, tanto con las armas como con argumentos jurídicos, y no al contrario, como debería ser en una democracia. Es larga la historia del sacrificio de las fuerzas militares tratando de sostener la institucionalidad civil, mientras que dentro de esa institucionalidad han estado infiltrados sujetos de todas las pelambres que han promovido cuadrillas de bandoleros contra el país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el humor político y en especial la caricatura han jugado desde el siglo de las luces en Europa una forma sencilla, directa y aguda de formular críticas políticas. El humorista Chapete del diario El Tiempo, de clara inclinación ideológica y anticonservadora y antirrojista, publicó el 26 de mayo una caricatura acerca de su visión de la nueva misión del ejército con el advenimiento del Frente Nacional. ¿Cuál fue su mensaje? Bueno, mi coronel, resulta que para la época en Francia estaban en la famosa Cuarta República de Charles de Gaulle. Y aquí el único país que en Latinoamérica había utilizado esa frase de Primera, Segunda y Tercera República ha sido Venezuela. Entonces aquí los señores del Frente Nacional se les ocurrió decir que ahora sí era la Segunda República, porque la primera había sido hasta 1953, cuando el ogro dictador había violado todas las instituciones civiles y todos esos argumentos baladíes. Y no es sino mirar el periódico El Tiempo de esa época, que había sido cerrado por el gobierno Rojas. En su resurrección, los ataques persistentes con ese tipo de frases y con una cantidad de escritos por parte de personajes que para la época fueron muy famosos en la política, pero que con el paso del tiempo uno comienza a cuestionarlos, como nuestros abuelos y nuestros padres fueron engatusados con esa propaganda. Eh, la caricatura de Chapete, que ya lo hemos dicho, era un sujeto completamente antirrojista, antirrojaspinillista, anticonservador,
tiene ese fardo que dice Segunda República y está el famoso personaje del José Dolores. Y entonces, recordemos que a las bandas conservadoras la llamaban los pájaros y a las liberales la llamaban los collarejos, los rojos y otros epítetos despectivos. Resulta que en esta caricatura, él le dice, el soldado le está diciendo al campesino, a José Dolores, que riegue toda esa semilla porque ahora sí ya no van a venir los pájaros a consumirla. Entonces un doble sentido, ¿no? Pues eso entiende que en los cultivos, los pájaros, las aves, sí se comen las semillas si no están bien profundizadas y humedecidas y si no ponen los espantapájaros. Pero aquí el mensaje era decir que ahora el ejército iba a luchar contra los conservadores, como si el ejército hubiera estado fuera un conservador y estuviera volteando la torta ahora. Pero de remate, también significa, es como si los bandoleros liberales hubieran sido los herederos y los hermanos de la hermana Teresa de Calcuta, todos víctimas. Entonces uno analiza y se da cuenta que siempre ha sido el mismo mecanismo de los diferentes partidos, porque los conservadores no eran ninguna peras en dulce, autovictimizándose y echándole la culpa al otro lado sin reconocer que es un problema conjunto de liberales, conservadores y comunistas, la desgracia que nos inició en esa época y que aún no termina ahora con narcotráfico metido. Adelante, mi coronel. Y coronel, es evidente por los hechos que se han analizado a la luz de la historia que el ascenso al poder del denominado Frente Nacional, un conciliábulo entre liberales y conservadores, como los famosos chulavitas, adolecía de planes estratégicos y de programas de gobierno, que por lo menos continuaran las importantes tareas de beneficio social que había iniciado el gobierno militar del general Rojas Pinilla. Podemos hacer una radiografía de la situación política de Colombia en mayo de 1958, cuando se celebraron las elecciones presidenciales para la transmisión de la Junta Militar al gobierno Lleras Camargo. Bueno, me pueden hacer un diagnóstico de eso, es tema como para un seminario, como para escribir no un libro, sino varios libros, como para sacarle análisis de sociología política, de historia política, de ciencia política, porque los acontecimientos alrededor de todo este tema son muchos y aquí simplemente tratamos de retrotraer algunos con el fin de que nos ubiquemos. Como hemos venido diciendo, hemos hecho un ejercicio de atrás hacia adelante de manera deductiva para ir entendiendo cada vez más el origen. Pero el problema es que cada vez que se va a buscar el origen, se encuentran más raíces, una raigambre muy fuerte. Por esa misma razón, no lo hicimos desde el supuesto origen, porque es que ahí es que ir escudriñando a encontrar más cosas. Lo hemos dicho, en mayo de 1957 se cae el gobierno de Rojas Pinilla. Y se cae porque hubo errores de todo tipo. El primero fue en la Desplace Toros, que unos miembros del servicio de inteligencia actuaron por la fuerza contra unas personas que se estaban burlando de la hija del presidente Rojas. Fue un error total eso. Y en medio de la refriega que se armó allí de la trifulca, hubo muertos. Entonces inmediatamente dijeron que ha sido provocado por el régimen para matar liberales y de ahí no hay nadie que les quite ese mensaje porque la propaganda es muy poderosa en términos políticos, sobre todo cuando se polariza. Y luego una manifestación de estudiantes, que fue el mate que ha ocurrido, que unos estudiantes de varias universidades salieron a protestar y el batallón Colombia estaba recién regresado de Corea y fue un error sacar las tropas que tenían estrés de guerra y hubo disparos tanto desde la multitud como hacia los soldados y allí murieron otras personas en el centro de Bogotá. Eso fue el principio el alfa y el omega para que se fuera Rojas Pinilla. Entonces todo lo bueno que había hecho con los programas
de gobierno y de haberle puesto por primera vez orden con enfoques de desarrollo y de infraestructura al país, pues pasó a segundo plano. Y para la época vendieron muchos globos con humo. De remate, el general Rojas cometió otro error que ese sí es imperdonable. Cuando subió al poder y inició a pacificar el país, se declaró conservador. Ese sí fue un error que nunca ha debido cometer. Él ha debido mantenerse en la línea de que su mentalidad era nacionalista, pero cometió esa falla y le costó caro tanto a él como a la historia del país. Pero él no era un conservador recalcitrante. Entonces le comenzaron a endilgar que en la época que ha sido comandante de la Tercera Brigada en Cali había habido unos muertos en alguna reunión que él estuvo con el tal León María Valencia, que después fue sindicado en Tuluá como el asesino más grande. Entonces lo ubicaron y dijeron que él era el que le daba las órdenes a Valencia para que asesinara a liberales. Y ya entenderemos que en un país tan polarizado como estaba, entonces, mientras Rojas desarrollaba programas para los pobres, había otros instigando por en los vericuetos de la clandestinidad, que era un asesino que mataba a liberales. Y pues en el gobierno de Rojas fue todo lo contrario. Los liberales fueron los que se desmovilizaron y los que no se quisieron desmovilizar fueron los comunistas que aprovecharon además de eso ese espacio para meter ese veneno. O sea, le dieron una gran posibilidad a los comunistas y hasta el día de hoy se lamentan ellos no haber podido tomarse el poder, haber destruido a Colombia teniendo ese favor. Entonces, es una multiplicidad de intereses en cada nivel y en cada grupo. Mientras eso hacían los comunistas y los recalcitrantes liberales que no querían ceder, eran muy bien correspondidos por otros recalcitrantes conservadores que seguían armando la gente y seguían motivando la violencia. De remate venía algo que es una realidad y que se ha manejado en forma también muy publicitaria y propagandística, es que desde los años 50, antes de subir Rojas al poder, el gobierno nacional había armado legalmente o legítimamente unas autodefensas. Y era que entrenaban campesinos, los armaban, inclusive hay hasta cartillas que todavía se consiguen de esa época, como les enseñaban a fortificarse, a defenderse, a organizar redes de inteligencia y les daban armas. El problema es que en la medida que la violencia liberal conservadora se regó, hubo más armas de las que se suponían y no se llevó un control. Con esas pugnacidades se retiraron del servicio oficiales de uno u otro lado y finalmente se perdieron los controles. Entonces, durante el gobierno de Rojas Pinilla se hizo un esfuerzo importante por recuperar esas armas, pero no aparecían completas las actas. Hubo varios problemas en varios batallones. Por ejemplo, cuando el general Ruiz Novoa recibió el mando del batallón Bolívar en Tunja, era teniente coronel, encontró que faltaban 100 fusiles. En Antioquia también en los depósitos faltaban municiones. Aquí en Cundinamarca encontraron dos o tres fincas con fusiles guardados en los zarzos para armar la gente. Entonces, la situación era compleja y no es fácil de decir por qué el general Rojas hizo o no hizo, porque había muchos intereses y mucha mentira de los directorios políticos alrededor de eso. Y de paso, ya el tráfico de armas era una realidad en el mundo. Lo vimos la semana pasada que mientras en Armenia estaban reunidos los dirigentes de los partidos hablando de la pacificación y la correspondencia entre los liberales y conservadores para la paz. Ahí a pocos kilómetros en Pereira encontraron a un señor con más de 300 revólveres y municiones para venderlas en medio de esa orgía de violencia que había. Entonces, caído Rojas, se agotó el gobierno militar por tanta propaganda, no por las obras que hubiera hecho, sino por tanta propaganda. Y se les ocurrió algo que es
un error, una junta militar de 5 personas. Si dos no se ponen de acuerdo, ¿cómo eran 5? Y todos, con el ego de que eran presidentes todos, copresidentes, ninguno era más que el otro, y se rotaban una presidencia ahí. Eso no funciona en ningún lado. Eso termina es en tiras y aflojes de cada uno por su lado. Pero ellos más o menos manejaron la cosa, por lo menos en público, ¿no? La apariencia. Y estaban agotados. Ese modelo estaba agotado y persistentemente la opinión pública, porque no había periódicos de oposición, era manipulada desde el exterior. El señor Germán Arciniegas y el señor Indalecio Líbano Aguirre jugaron un rol fundamental desde el exterior porque eran conocidos. Además, como en el continente había una serie de dictaduras, entonces en Nueva York tenían la sede de los, entre comillas, intelectuales de América contra las juntas militares. Y hay un libro que escribió Germán Arciniegas que se llama Entre la libertad y el miedo. No dice mayor cosa, pero de remate aquí lo prohibieron en Argentina, lo prohibieron en Chile, y eso lo hizo más comercial el libro. Lo hizo más famoso a Arciniegas e hizo más famoso esa mentalidad antimilitar. Es que es una historia muy larga y si nos ponemos a hablar de Nicaragua, de Guatemala, no terminamos con todo lo que pasaba. Entonces, hicieron el pacto de Benidorm, hay que dar un error, no es Benidorm, sino Benidorm, que fue el final, que también tenemos que hablar posteriormente de este pacto, porque incide mucho en la paz de Colombia, pero resumámoslo en que en Europa se reunieron 2 veces o en 2 pactos, porque se reunieron muchas veces Lleras, Camargo y Laureano Gómez a repartirse a Colombia. ¿Quién los nombró? Nadie, ¿no? Ellos, directores de los 2 partidos, fueron y se repartieron a Colombia y decidieron por el resto de los colombianos. Y luego legitimaron el show con un plebiscito, no diciéndole a los colombianos si estaba de acuerdo con lo que ellos habían dicho, no, sino si estaba de acuerdo con quitar la dictadura. Muy fácil, ¿no? Pero nunca se hizo el plebiscito antes de, para decir si se acordaba que el pueblo dijera que se reunieran ellos los dos o cómo se hacía el mecanismo. No, 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 no. Eso primero se reunieron ellos y decidieron por Colombia. El gran problema que tiene el país históricamente. Tiene dueños. Eh, Todo esto originó situaciones complejísimas. El 30 de abril, algo que casi nadie menciona, en el municipio de San Gil, se aparecieron, unos dicen que 100, otros que 400, otros que 50, otros que 80, otros que 200. Bueno, pongámosle sin cifra. Se apareció un poco de gente armada y amontonada, rebotada en el centro de San Gil y se tomaron una emisora y anunciaron que no estaban de acuerdo con el cambio de gobierno para entregárselo a los civiles y la orientación de ese grupo era conservador. Entonces, como el general Rojas había salido del país, inmediatamente comenzaron las oposiciones. Esos son Rojas y sus pájaros que están organizando la toma de poder. Rojas en esos días andaba por allá en la Florida disfrutando de las playas con la familia, pero lo más fácil era decir que él era el que estaba dirigiendo eso. Y lo localizaron en la Florida y le preguntaron que qué iba a hacer, dijo que él iba a regresar a Colombia. Entonces, el niño llora y la mamá lo pellizca. Y 3 días después de eso, aquí en Bogotá, el teniente coronel Hernando Gómez Forero, del batallón de policía militar, le dio otro arrebato y fue y capturó a 4 de los 5 eh, gobernantes. A uno o a dos los sacó hasta en pijama de la casa. Y eso fue hasta ridículo todo eso que pasó, porque una estación de policía se rebeló también y al mediodía ya el guardia presidencial habían tenido hasta combates con los rebeldes. La compañía Ayacucho y la policía militar que quedaba en el centro tenía como finalidad detener allí al señor Lleras, que era el candidato ya ganador, porque esto es es un viernes, es el 2 de mayo, y el 4 eran las elecciones en las cuales eran elecciones por un candidato único, al estilo Venezuela, al estilo de Maduro, pero era lo que han acordado. Y entonces liberales y conservadores decían que había que votar por Lleras
porque era el primer presidente del Frente Nacional. Y el tema fue que fue tan burdo todo eso que ayer lo secuestraron en la casa, cerca de la casa, y lo llevaron preso para esconderlo en la compañía Ayacucho, y por el camino se encontraron con los soldados del Guardia Presidencial, y esos lo liberaron y lo llevaron fue para el Palacio de San Carlos, y entonces allí Lleras se sentó como El Salvador, de hecho eso parecía, si fuera como para un Hollywood, alguien podría dejar la duda si todo era un montaje, aunque no lo fue, pero podría contar de eso. Y luego entonces a las 11 de la mañana el rebelde coronel se rindió, los subtenientes se entregaron y comenzó de ahí para allá un show que había habido un tipo Prada que 3 meses antes de eso había hecho otro intento de que era un conspirador y efectivamente lo tenían preso por eso. Y resulta que había conseguido el permiso para que el juez lo dejara salir ese día y lo dejaban salir. Entonces que apareció, era piloto y que apareció eh, listo para embarcarse en un avión de la Fuerza Aérea para bombardear a Bogotá. No he dicho algo como de Ripley. Entre tanto, la Fuerza Aérea sí envió desde Palanquero sus helicópteros y aviones de combate que tenía y comenzaron a sobrevolar bajo sobre los edificios de Bogotá. La gente arremolinada en las calles echándole vivas al partido, perdón, al señor Lleras y, y al guardia presidencial y las tropas del Cantón Norte que iban a someter a los rebeldes de la PM. Me he dicho algo como para una historia de esas del África. En tercera medida, las elecciones ya estaban amarradas, como lo dijimos. Ya se sabía que iba a ganar Lleras. Lo mismo que en el 62 se sabía que iba a ganar Valencia, en el 66 el otro Lleras y en el 70 Pastrana. Es más, y se anunciaba que en el 74 ya no estaba el Frente Nacional, pero que el presidente Díaz López y en el 78 Turbay, y así fue. Bueno, entonces pasado todo ese espectáculo, las elecciones hicieron el domingo. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿esto cómo era? En un intento de golpe de Estado se sobreentiende que se toman un poco de medidas, ¿no? Ya sofocados los dos levantamientos en menos de una semana, el domingo hubo elecciones y ganó, obviamente, el señor Lleras Camargo. Entonces, 3, 4 días después de estas elecciones, convocó a todos los oficiales de planta que estuvieran en Bogotá y se echó el famoso discurso del cual tenemos que hablar más adelante, que no dijo nada nuevo lo que es la misión del ejército, pero se echó un montón de autoelogios y yo soy el que los voy a salvar y ustedes son los que me tienen a mí y no sé qué. Y ese discurso caló tanto en la psiquis militar que, producto de ese agotamiento que había, de esa tonelada de propaganda que dieron a las fuerzas militares, ahí quedó una especie de lavado de cerebro. Y entonces se ha confundido desde entonces, como lo escribimos en un artículo para la revista de Generales y Almirantes, se ha confundido la lealtad de las tropas con la Constitución y la República, con una sumisión perversa a los intereses de cada gobernante porque se ideologiza la seguridad y se politiza la misión institucional. Entonces ya tenemos hasta un sujeto de la calaña de Petro diciendo es que el ejército del gobierno del cambio. Y fuimos muy pocos los que le replicamos en los medios, pero lo dijo. Afortunadamente no lo ha repetido. Pero a los poquitos días la señora Pizarro condecoró a un general o a unos generales y dijo que era el ejército del pueblo, o sea, como las FARC, de bandidos. Entonces, ese es el tema que nos preocupa. Y claro, el Arancenristre va contra Petro y sus comunistas, pero es que los demás han hecho lo mismo. Han manejado. Nadie puede negar que el presidente Uribe estaba convencido que el ejército era su guardia personal particular y que actuaba a su manera, e igual pensaba el señor Turbay. Eso no lo podemos ocultar ni ponernos a taparle a nadie. Y el señor Santos pensaba que las fuerzas militares eran más bien como una compañía de seguridad a disposición de un soberano que era él. Eso no se puede ocultar, es una realidad. Entonces, esa es la tara que nos queda de ese discurso del patria que le ha amarrado a los generales la posibilidad de hablar más claro. Y el general Ruiz Novoa decía que no podía existir el delito de opinión y que los generales sí debían opinar con el debido respeto y en los escenarios que corresponden. Y uno
o dos de los hechos más visibles que ocurrieron después de eso, fue cuando el general Andazábal le dijo al presidente Belisario Betancur que si seguía con la paz de las FARC iba a degenerarse el país como efectivamente se degeneró. Y entonces Betancur inmediatamente dijo que los generales no intervenían en política y lo sacó. Y lo mismo al general Harold Bedoya Pizarro, cuando se opuso primero a que le despejaran el Caguán a tiro fijo, o la Uribe mejor, y el show que hicieron en el Caguán con la liberación de los soldados secuestrados, y lo sacó. Y entonces lo más fácil es decir que los generales van a dar un golpe, que es que ese mensaje del Teatro Patria es ese, que si un general opina, va a dar un golpe de Estado. Y después el último fue Zapateiro, cuando le dijo a Petro que no dijera que los generales eran narcotraficantes, porque a él no le costaba eso. En cambio, a Zapateiro sí le costaba que Petro haya recibido unas bolsas con dinero, lo cual es cierto. Entonces, el tema es que hay mucho deseo y mucho asusamiento de que los generales salgan a controvertir públicamente al presidente, y eso sí está mal. No se debe hacer, pero estructuralmente sí deben llamarlo y decirle esto pasa así y así, y lo mismo al ministro de Defensa. Sin embargo, no lo han hecho últimamente por esa mecánica, por ese ADN, y es un tema que está de moda y que tenemos que analizarlo desde la óptica que corresponde. Inmediatamente Estados Unidos, que siempre ha jugado a que su política exterior era no política, envió al vicepresidente Nixon, presidente de Estados Unidos, el general Dwight Eisenhower, muy conocido en la Segunda Guerra Mundial porque fue el comandante del Teatro de Operaciones de Europa, y de ahí regresó como un héroe, estuvo en una universidad, estuvo en unos cargos y luego eh, pidió el retiro del ejército y se lanzó a la campaña republicana y ganó sobrado. Y fue presidente de 2 periodos. Y su vicepresidente fue Richard Nixon, que posteriormente fue presidente de Estados Unidos. Entonces, tan pronto se produjeron esas elecciones, no importó el intento de golpe, no importó nada de eso. Esa misma semana Nixon estaba aquí en Bogotá iniciando una gira que conducía a Caracas y a Lima y luego a Centroamérica, al Caribe. De toda esa gira tuvo que suspender el viaje a Caracas porque encontraron pruebas de que lo iban a asesinar en las calles. Por esa época Caracas también estaba en una situación bien difícil con la polarización que había entre Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez. Entonces, Nixon vino, se reunió con varios personajes y desde luego la felicitación con el primero que se reunió fue con Lleras, y el anuncio de que Estados Unidos le daba todo el respaldo al gobierno de Lleras. Estamos hablando del Estados Unidos que en ese momento era el esplendor del planeta. Era el único país que tenía potencia nuclear capaz de doblegar al resto. Era el país que tenía rinconada la China de Mao. Era el país que ocupaba con bases militares todo el mundo. Era el país que controlaba el desarrollo de Europa. Y toda la grandeza que han desarrollado Adenauer y De Gaulle dependía de Estados Unidos. Era el país que ha salvado el mundo de la tragedia de la guerra. Era el país que se movía por Latinoamérica y ponía y quitaba gobernantes como querían. Entonces, una visita de Nixon y nada menos que el vicepresidente era un espaldarazo total. Pero en ese agotamiento que tenía la junta militar, cometieron un error que es cuestionable y que están las pruebas documentales. Es que le rindieron mucha pleitesía, demasiada pleitesía al señor Lleras. Entonces comenzaron por llevarlo sin ser presidente a hacerle honores en el Cantón Norte y en Tolemaida, y eso nos parece que no es así. Ellos lo hicieron y están las pruebas. Entonces, el que más hablaba de los 5 era el general Navas Pardo. Le daba explicaciones de todo y por todo. Inclusive en Tolemaida le mostraron todos los planes operacionales de defensa nacional que había. Le entregaron prácticamente la información de lo que ha dejado montado Rojas, porque el cantón de Tolemaida lo que Rojas, y allí se entró como una base de con ese objetivo fue creada una brigada estratégica que salía a defender el país donde ocurriera, y había planes pues para completarla, y no se ha completado, le han construido un aeropuerto militar. Esa fue la visión de Rojas Pinilla, imitando un poco las bases de Estados Unidos. Y aquí en el Cantón Norte le hicieron muchos honores. Y de remate, entonces,
dentro de la dinámica que había, estaban viniendo ministros y delegados de otros países a temas de comercio, de intercambios culturales que ha dejado desde el gobierno Rojas avanzando y que la Junta lo ha mantenido. Entonces ya no se reunían con los 5 mandatarios en ejercicio, sino todas las reuniones ya fueron con Lleras Camargo y el señor Darío Echandía, que pensaba que iba a ser presidente en el 66, dedicado a la politiquería. Y desde luego, Lleras Restrepo, que no se quedaba atrás en otra politiquería, también pidió cita aparte con Nixon y prácticamente Nixon le dio la bendición ese día de que él sería el candidato del 66. Y quien lo que leyera, Guillermo Valencia, que tenía amarrados los perros para hacer en el 62, obviamente también sacó ventaja y se volvió el yerista más furibundo y convocó manifestaciones en el Cauca, que era su tierra, su fortín, a favor del yerismo y del Frente Nacional. Pero, como lo vamos a ver enseguida, había otros, y no es a veces ellos mismos, por debajo de la mesa, empujando a que se mantuvieran las guerrillas armadas. También el señor Lleras, sin ocupar el gobierno, comenzó a presionar que fueran quitando las alcaldías y gobernaciones militares. Y basta con mirar los periódicos de esos días, que los mismos generales de la Junta, los 5, uno u otro daba la declaración, es que ya consideramos que no es necesaria una gobernación militar en tal parte, es que ya consideramos esto y esto. Y por ejemplo, el coronel Gerardo Ayer Bechaus, que llegó después a general, ministro de Defensa, era el alcalde, era el gobernador de Caldas y tuvo una gran cantidad de problemas con las bandas del Capitán Veneno, que eran de ese caso también tenemos que verlo. Siguiente episodio, cómo tenía el Capitán Veneno organizada todas sus bandas en el Quinchía y otros pueblos de Risaralda. Pero aquí ya hablaban de que acabar con todas las gobernaciones y las acabaron. Y lo mismo las alcaldías militares, los fueron relevando todo. Bueno, dicho, cuando subió Lleras ya casi no quedaba ninguna gobernación de esas. E igual con los ministerios que estaban casi todos en poder de los militares. O sea, no fue una transición simplemente elaborada, sino fue una imposición. Y hay un caso simpaticísimo que el suegro de Andrés Pastrana era otro politiquero de esos famosísimos, el señor Carlos Arango Vélez, y había sido gobernador, perdón, embajador de Colombia en Brasil. Y cuando ocurrió lo de los estudiantes muertos, se las dio de digno, ya después de que ha ganado dólares y ha paseado por cuenta del Estado, en contra de la dictadura. No fue dictadura cuando lo nombró, pero ahora que ocurría lo de los estudiantes sí era dictadura, porque él también quería ser presidente, ¿no? Naturalmente, y él hacía parte de ese show. Entonces, de manera increíble, apenas le dijeron que se iba, que ya los militares entregaban el poder, los mismos militares le ofrecieron otra embajada y la cogió a 2 manos. Entonces, la podredumbre que hay en la dirigencia política y la dejan para los hijos y los que siguen, es que es heredada y manejada con todas esas eh, trapacerías características. Y como vemos, había un grupo que se hacía público, era por medio de la manifestación y del rechazo y las bombas y las grafitis y la autovictimización que era el Partido Comunista, que estaba instigando a que eso se mantuviera porque no les convenía por ningún motivo tampoco que se pacificara el país. Suponiendo que liberales y conservadores lograran pacificar el país, a los comunistas, ¿qué les iba a convenir eso? Si ellos lo que necesitan es que haya un estado de violencia permanente y de caos para sobrevivir. Y finalmente hubo una demonización permanente, constante, reiterativa de la obra de Rojas. Y aparecieron los políticos dándolas de dignos. Resulta que en el gobierno de Rojas compraron una cantidad de automóviles que no eran del otro mundo, no eran del otro mundo. Y de pronto en el Palacio Presidencial tenían 2 o 3 automóviles más de los que necesitaban como reserva y seguramente ahí se movían Rojas, la familia Rojas y los parásitos que siempre han habido
en todos los gobiernos. Y eso eran unos editoriales terribles que ahora sí llegó el gobierno del hombre que va a ponerle coto a esto y que no va a haber un solo peso mal invertido y que estos vehículos todos se venden y vendieron algunos y redujeron la planta, pero a los 2 años estaban comprando 2 veces el número de vehículos. Ahí sí ya no hubo el escándalo. Igual que cuando Petro le armó la pilandera a Duque por la reforma tributaria y luego vino hizo una reforma tributaria mucho más fuerte que la que plantea Duque y ahí sí nadie dijo nada. Entonces, en síntesis, esa radiografía nos muestra que Colombia no ha cambiado y que es una realidad de apuños. Mi coronel, era fácil lograr la distensión de espíritus, como lo decían los jefes políticos de los dos partidos tradicionales, o constantes hechos de desorden público, verbigracia, la captura de 5 delincuentes con prendas de uso privativo de las fuerzas militares en el municipio de Beltrán, Cundinamarca. Nos dan otra pauta de la realidad que allí se vivía. Mi coronel, eso no tiene discusión. La realidad era otra. Mientras estamos hablando de que se eh, abortaron 2 golpes de Estado, que los dirigentes viajan por diferentes partes del país hablando de paz y firmando pactos, y que el pacto nacional es la solución, y los embajadores corruptos se las dan de dignos, y que hay que acabar con las alcaldías y gobernaciones militares porque ese modelo ya se agotó, que ahora es el del cambio. Pues claro, lo que necesitaban era tener toda esa cantidad de nombramientos, ya que en esa época el presidente nombraba prácticamente hasta los alcaldes, porque es una potestad de los gobernadores, pero tenía que tener el visto bueno del presidente y del directorio nacional. Entonces, los caudillos, los caciques de vereda, eran buscando el favor de los de aquí de Bogotá, de los doctores de Bogotá, para que los tuvieran en cuenta y los pusieran a ellos. Entre tanto, en municipios que eran muy calmados, como Beltrán, Cundinamarca, que casi nadie ni siquiera lo nombra, municipio cercano a Girardot, allá encuentran a 5 personas con armas, municiones, equipos, uniformes, etcétera, de las fuerzas militares, organizándose para armar otra cuadrilla. Entonces cualquiera diría, eso es aislado. No, no era aislado, era que estaba ocurriendo en varias partes del país, como lo vamos a seguir viendo en este caso. Y al mismo tiempo, en Antioquia, las autoridades promueven una campaña de desarme, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, que el gobierno militar dio la orden de recoger todas las armas que se han entregado a civiles y lo mismo a que quien tuviera armas eh, de contrabando o sin registro que se presentara, pero eso era muy difícil, era muy difícil. Lo cierto es que la polarización era cada día peor porque los que hablaban de paz o de transformación del país con el Frente Nacional, al mismo tiempo en sus discursos vendían el mensaje de que no podía haber paz porque era que General Rojas era el malo de la película. Y entonces había mucha gente que ha sido beneficiada por el gobierno de Rojas y que decía, oiga, pero entonces ahora sí el tema es que nos damos cuenta que el problema no es entre solamente liberales y conservadores, sino es de una casta que no quiere cambiar el país y los comunistas empujen y la gente en Colombia que para que peleen no es empujarla. Entonces apenas, esa es la realidad, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué se inició la campaña de desarme en Antioquia en mayo del 58? Se inició porque en el departamento de Antioquia había mucha tensión entre los diferentes directorios. Se inició porque el clero antioqueño tenía algunos ejemplares que decían abiertamente que matar contrarios no era ningún pecado y que Dios los recibiría con
con, con beneplácito. Se inició porque la geografía antioqueña es muy compleja y a la par con esas situaciones de polarización política se fueron creando otros grupos de delincuencia que no tenían nada que ver con eso, pero que les servía el desorden. Es que el cabo le sirve a todo bandido. Entonces secuestraban en las fincas o atacaban unos y otros y eso pues hacía que la polarización fuera más fuerte. Además, con ese raigambre que tienen los antioqueños a su tierra, pues que les vinieran a quitar así como que tan fácil las fincas como estaba ocurriendo en el valle, allí no iba a ocurrir, pues era otro tema. Y el otro es que no se nos olvide que Antioquia tiene hacia el mar la salida y por ahí estaban entrando armas de contrabando. Entonces la preocupación de las autoridades era cómo hacer que toda esta gente que tenía el poder político se unificara en un criterio a favor del desarme y pues entendemos que no es nada sencillo llevar a cabo esto porque contrastaba, como siempre ha contrastado en Antioquia, el ímpetu y el desarrollo y esa actitud cosmopolita que tiene la ciudad de Medellín frente a lo que ocurre en las regiones que infortunadamente es conflictivo y también contrasta con la riqueza y la capacidad de las personas que allí viven para trabajar. Entonces, podríamos decir que es una parte interesante de Colombia y una realidad de la historia de Antioquia graficada en estas pocas palabras. Mi coronel, mientras comités bipartidistas antioqueños incrementaban la campaña de desarme en el departamento, ocurrían otros delitos conexos o inconexos, pero que han sido el rasgo característico de la violencia y la delincuencia multiforme en Colombia. ¿Podemos examinar un poco esta realidad? Pues claro, mi coronel, y la podemos ver de tal manera que Colombia sigue siendo y ha sido así. Vemos que el mismo día se resalta en primera página del periódico El Tiempo y El Colombiano que había un reinado del oro en Segovia con un par de niñas muy bonitas, y etcétera, etcétera. Al mismo tiempo estaba ocurriendo unos incendios o unos ataques de bandidos de diferentes colores contra otros allá en el departamento y al mismo tiempo las autoridades civiles estaban dando parte de que ya se había iniciado el proceso de desarme y que sí había habido algunos resultados importantes y que en el país se nombraban oficialmente unos comités seccionales encargados de recopilar esas armas y de hacer las respectivas retribuciones a quienes las entregaban. O sea, nos muestra el estado de disimilitudes en que estaba el país y que desafortunadamente sigue. Esa es la realidad, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el comando de la Cuarta Brigada mediante comunicado público firmado por el brigadier general Hernando Gutiérrez Velázquez los hechos relacionados con la infiltración de cuadrillas de bandoleros conservadoras a las estaciones de Policía Nacional de los municipios de Entre Ríos y de Itagüí en el 58? Pues mi coronel, analice usted esto, en qué enredo andaba el general Gutiérrez Velázquez para poder manejar la seguridad y el orden público en Antioquia. Si los directorios políticos ya los habían superpuesto sin que ellos fueran todavía los que estuvieran en el gobierno, por la forma como el gobierno de turno, o sea, los cinco generales, cuatro generales y un almirante, le dieron prelación al señor Lleras y al Frente Nacional, que ya comenzó prácticamente a gobernar en la sombra, pero con decisiones muy claras como esta de la campaña de desarme, que obviamente los decretos los firmaron los generales, pero los estaban era manejando prácticamente ellos. Resulta que en esos mismos días cayó
un cargamento de armas en turbo que venían para armar conservadores según lo que se pudo establecer. En ese cargamento venían 114 bultos de mercancías de contrabando y uno de los fardos estaba lleno de armas. Y fueron capturadas varias personas, entre ellas un español que era el que operaba la motonave. Esto parece como esas películas de suspenso de Estados Unidos. Resulta que cuando los cogieron en el puerto, terminó vinculado el capitán de puerto, que era un civil que manejaba el puerto de Turbo, el administrador. Terminó metido ahí, pero se hizo la averiguación y resulta que el español había asesinado a otro de los encargados para no pagarle su parte y lo ha tirado al mar. Entonces, se armó el escándalo y el problema y se llevaron a un juzgado en Medellín, juzgado de instrucción criminal número 52, se hicieron los careos, apareció la parte civil que representaba a las víctimas de un penalista de nombre Alberto Martínez Muñoz, y inclusive en el careo la esposa del muerto vino y abofeteó al español. El español negaba todo, pero todas las pruebas los indicaban, y en medio de eso que sí, que no, y como si eso fuera poquito, apareció un policía que había sido un bandido este del Tulueño, del Cóndor, que luego ha sido bandido de Chispa, luego ha sido policía, que estaba metido en el asesinato del director del periódico La Tribuna en Ibagué, y que aquí apareció vinculado al asesinato de uno de esos abogados. Entonces, imagínense ustedes todo ese enredo, pero como si eso fuera poco, entonces fue detenido el jefe de la aduana en Turbo y José Franco, se llamaba el señor, eh, sindicado por ese tráfico de armas con destino a todos los bandidos. Pero tomaron otras decisiones, 30 años de prisión al que tuviera fusiles porque no todo el mundo los entregaba. Entonces, eh, le hicieron un ajuste al decreto 3416 del 55 que determinaba cómo era el porte y tenencia de armas. Y desde luego, como había unas armas que los gobiernos anteriores le han entregado a personas, incluidas fusiles, entonces ya tuvieron que sacar una ley o una norma que le daba 30 años de prisión a quien tuviera fusiles. Como vemos, se tienen que tomar medidas muy dramáticas porque no se podía actuar de otra manera. No se podía creer en que las personas se dieran por las buenas. Y toda esta historia no nos la cuentan. Si no la encontramos en los archivos, nadie nos la va a contar. Entonces, el 26 de enero de 1950, de junio, mayo, estoy enredado. 26 de mayo de 1958, el comandante de la Cuarta Brigada, el general Hernando Gutiérrez Velázquez, sacó a relucir otro hecho que estaba como por allá oculto y no era tan público. Y es que dice que en las horas de la madrugada del 21 de mayo en Los Corrientes, el comandante del puesto de la Policía Nacional de Entre Ríos, y da el nombre completo, el dragoneante Roberto Ovidio Restrepo San Pedro, engañó a los subalternos y se voló con los fusiles de él y de los 5 agentes, o sea, se voló con 6 fusiles, y que inmediatamente la brigada inició todo el despliegue de inteligencia y de seguimientos con las informaciones que tenía, y lo capturaron llegando a San Carlos, Antioquia, donde se iba a unir a una banda de delincuentes conservadores para irse para el monte. Obviamente, pues fue detenido y lo mismo los agentes hasta que no se aclarara quiénes eran los autores intelectuales y si todos estaban vinculados al robo o era solamente el agente de policía. Lo único que se esclareció
era que iban para las bandas conservadoras que estaban entre San Carlos, San Rafael, San Luis, Cocorná y los municipios del suroriente antioqueño. Y también informó que en Itagüí dos agentes de policía se habían perdido con el arma y que no aparecían, que sí aparecían, que después aparecieron. Y lo cierto es que esa fue la información que se dio inicialmente, pero que posteriormente a eso fue encontrado el cadáver de una persona que era propietario de una flota de taxis o de jeeps que se movían entre los municipios de Antioquia haciendo transportes individuales o en grupos pequeños. Y resulta que al profundizar el caso, era un crimen político, pero además para robarlo, los dos policías perteneciendo a un grupo de delincuencia pro-conservadora habían cometido ese delito para hacer un mandado de intereses políticos. Entonces, sumemos de todo eso que estaba ocurriendo en ese momento entre la incautación de las armas, los anuncios 20 julieros de que la paz estaba hecha, el presidente electo y todo su grupo dándole un parte de tranquilidad al país, pero en los municipios ocurriendo cosas como estas y reduciendo ya la autoridad que tenían los militares o quienes estaban en el ejercicio del cargo, que ya sabían que en breve tenían que entregar todo eso. Entonces el país lo que estaba era en un caos. Además acababan de pasar dos intentos de golpe de Estado. No era fácil. Sin embargo, todo era como parte del mismo enredo en que ha vivido Colombia, esa mezcolanza. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta de rumbea, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿fueron congruentes las intenciones políticas de Lleras Camargo, próximo a asumir el gobierno, descritas en las páginas editoriales del periódico El Tiempo, en comparación con la realidad administrativa de la burocracia oficial y de la convulsa situación que aún se vivían en algunas regiones del país? Pues, mi coronel, el contenido del mensaje fue aterrador en el sentido de cambiar todo lo que tenía Rojas y los militares era malo, todo, todo, todo. No le servía nada. Entonces, como ya hemos dicho, el afán era llenar toda esa nómina que era grande, porque además les quedaba el mensaje de que si el general Rojas era el que nombraba el alcalde de Tuluá o el alcalde de Manaure en La Guajira o el alcalde militar de Entre Ríos, Antioquia o el de Icononso, Tolima, entonces ya había un antecedente para que el presidente de la República, en nombre de la democracia y del regreso o la transición, pudiera nombrar toda esa gente y entonces eso era un poder grandísimo y los dos partidos con la boca abierta a ver cómo le pegaban la dentellada voraz a ese presupuesto y cómo le repartían todos esos cargos. Ahí se dedicaron a publicar una serie de documentos como los editoriales del Tiempo, en que la reforma era fundamental y apareció Carlos Lleras Restrepo, que en su vida no ha hecho sino politiquear e inducir a la polarización, porque él fue uno de los que financió con el tío Juan Manuel Santos las guerrillas liberales de los llanos. Ahora aparecía como el salvador del país, el que hablaba de la administración y los propósitos de la salvación, de la administración de personas idóneas. Uno no sabe de dónde las iban a sacar, pero tenía que colocar los idóneos, porque era que los militares que estaban gobernando y los policías que eran alcaldes y gobernadores y toda esa cosa, no eran idóneos. En cambio, ellos sí eran idóneos. Y la idoneidad era ser politiquero de una región. O sea, entregarle a los caciques para volver a lo mismo de siempre, para que esos caciques desgobernaran allá y les tuvieran el control de los votos en la siguiente elección. Esa fue la realidad. Entonces, crearon el servicio civil, que no es malo, el servicio civil es bueno que el Estado tenga
todo el proceso de incorporación y de cualificación de sus empleados, pero alejados de la arboladura católica y presuntuosa, decían. Esa era la fórmula de manejar el tema. Y hasta los conservadores que iban a misa 3 veces al día y toda esa cosa, ya terminaron hablando también de quitarle un poco de catolicismo a eso, con tal de que les dieran puestos. Y que se necesitaba una solución a las complejidades de un país en transformación. Y para eso se necesitaban personas idóneas, capaces de gobernar. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la idoneidad de ellos? O hoy, haciendo la retrospección, ¿qué idoneidad mostraron? Si lo que pasó es que muchas regiones que se mantuvieron controladas, no pacificadas, porque eso no es cierto, pero sí controladas durante el gobierno de Rojas y de los 5 señores, terminaron hoy convertidas en lo que tenemos y fueron luego el escenario de la violencia de las FARC, el narcotráfico, el ELN. Y como vemos, en esa misma época Tuluá era difícil y hoy es más difícil. Entonces, ¿dónde está el secreto de la idoneidad y la eficiencia de profesionalización de los miembros del servicio civil? De pensarlo, mi coronel. Mi coronel, por los mismos días el diario El Tiempo publicó una larga lista de peticiones del gobernador del Huila al gobierno central. ¿Cuál es la lectura que podemos dar a esa situación que además era reiterativa en todo el país? Pues, mi coronel, tenemos que los municipios del norte del Huila y el sur, o sea, todo el Huila, les pusieron una serie de necesidades al gobierno nacional, como parte de una especie de empalme, aunque no lo llamemos así, sino de una especie de transición con ese servicio civil que ellos decían. Entonces, el jefe civil y militar del Huila, que era un brigadier general de infantería de marina, les dejó escrito, les dijo, se necesita esto, 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 y en cada municipio. Entonces, la lectura es profunda allí y demanda, pues, un análisis mucho más complejo que nos indicaría realidades eh, de lo que ha sido la política y el gobierno en Colombia con sus puntos positivos y negativos, pero obviamente más negativos. Porque si eso es así, entonces queda la pregunta, ¿y entonces los alcaldes qué están haciendo? Los gobernadores qué están haciendo para poner las economías locales y regionales a funcionar? Porque si el gobierno nacional tiene que darle eh, el agua a cada municipio, entonces los municipios no son capaces ni de construir su propio acueducto ni de administrarlo. Eh, Le está pidiendo que les cree, por ejemplo, un colegio de bachillerato en Pitalito, o así, si es que eso es tema de la administración departamental y, y municipal. Y lo mismo de unas carreteras que no son nacionales, sino que son entre municipios, entre veredas. Claro, son necesarias, obvio. No estamos diciendo que ninguna de estas obras es secundaria o que no tiene la importancia, no, sí la tiene, pero pues es que son temas de municipios y de gobernaciones. Entonces parece ser que otro error del señor Rojas Pinilla, pero no malintencionado, sino por la dificultad de que estaba y que recibió el país, fue que tuvo que centralizar todo y entonces terminó como todos los autócratas, que no se mueve una hoja sin lo que yo diga, como iba Chávez y le decía a la gente, ¿ustedes quieren que les construyan un colegio aquí? Claro, le gritaba a la gente. Entonces pídaselo a Dios a ver cuánto se demora en dárselo. Se queda la gente callada. Y ahora pídanselo a Chávez y verá que en 2 meses lo tienen aquí. Y claro, Chávez mandaba a construir. Entonces, ¿quién era más poderoso, Chávez o Dios? Lo mismo pasaba en el gobierno de Rojas, que todo se centralizó de tal manera que cada visita de Rojas a las regiones significaba que se conseguían obras y se volvió como una costumbre. Pero además es que los politiqueros lo manejaban así. Uribe no hizo eso, Santos no hizo eso, Petro no está haciendo lo mismo, que van a las regiones y son los que prometen. Y entonces es el cuestionamiento que permanentemente hacemos de la fundación. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto de desarrollo que tiene la región?
Porque aquí vemos que en la larga lista de mercado que pide el gobernador, sí hay algunas cosas que son de nivel nacional, por ejemplo, como la carretera Pitalito-Mocoa, perfecto, es de nivel nacional, porque es por la selva y se requieren unos recursos, es una carretera estratégica, pero los acueductos, esos son municipales. Ahora, que hay que hacer un gran acueducto si es una solución con base en el río Magdalena, entonces es un convenio entre el departamento y la nación, que es otra cosa, a pedir que venga y me lo construya. Y una lista larga, por ejemplo, que hacer un canal para un embalse de las aguas en el río Osoguaico, en la vereda del Carmen, pues eso son cosas veredales, son cosas municipales que no tienen nada que ver con un plan de desarrollo nacional, o sí tienen que ver en el sentido de ser integrado, pero no como un punto específico del plan de desarrollo. Y con todo ese tipo, ponemos nada más las que presentaron las del Huila, pero con todo ese tipo de acciones o de peticiones, ¿no? Es que llegó el señor que ahora sí va a hacer un plan de desarrollo que no haya hecho el señor Rojas Pinilla, porque era que todo lo que había hecho Rojas era malo. Y ese era el mensaje que le vendían a la gente. Mi coronel, podríamos hacer algunas reflexiones para nuestra audiencia acerca de la dramática situación de violencia en los departamentos de Valle y Tolima versus el plan de rehabilitación de la administración Lleras promovido desde enero de 1960. Muchas cosas, y volvemos a decir que pues tratamos de puntualizar algunas sin que sean completas o sin que sean exactas, pero dar ideas. Entonces nos queda la sensación que el tiempo que tuvo el señor Rojas Pinilla en el poder no fue suficiente y que además de no ser suficiente, estuvo asediado por todos esos intereses de toda esa corruptela que no se contentaron con haber llevado el país a ese desangre que lo llevaron, sino que siguieron moviendo todos los hilos para luego quitarlo de ahí a como diera lugar. Que los mismos que lo han llevado por la pugnacidad y la violencia que había, mantuvieron esa pugnacidad y violencia para eh, sostenerse en el poder. Desde luego, hay un solo ganador de eso, un ganador neto, que ganó todo, que fue el Partido Comunista, porque pocos años después aparecieron ya sus guerrillas de diferentes denominaciones, fortalecidas con esa idea del antirrojismo y el antifrente nacional. O sea, era tal el afán que tenía, la voracidad que tenían los dirigentes políticos, que no miraron pensando en Colombia, sino en ellos, y no entendieron el grave problema que ellos mismos habían gestado, permitiendo al comunismo y no estructurando programas de desarrollo nacional. Y de remate nos queda también ahí que hay un crecimiento cualitativo y cuantitativo del desorden, y que ese cuento del servicio civil y de la nueva enfoque de la administración pública terminó fue multiplicando la corrupción que tanto le criticaban o le endilgaban a Rojas, y que ellos fueron peores. Y la prueba es que en los 16 años del Frente Nacional no trajeron ninguna transformación al país, diferente a terminar algunas obras que había iniciado Rojas Pinilla, pero el país se volvió a estancar. Hubo un poco de inyección en el tema de las aulas para niños pobres y de algunos colegios de secundaria, pero eso dijéramos que es como la evolución de un plan que ha dado en gestión el gobierno de Rojas, y de ahí para allá nada. Ahora, nadie puede negar que esa decisión sabia que tomó el general Rojas de que las mujeres pudieran votar en Colombia ayudó muchísimo a transformar el país, porque trajo la participación de la mujer en muchos campos, y ahora ellos son los que se abrogan esa transformación, y eso fue producto del gobierno de Rojas. Si no hubiera sido en el gobierno de Rojas, todavía estaríamos aquí en Colombia como entre los musulmanes, debatiendo si las mujeres tienen derecho a votar o no, si en la cédula llevan el apellido de casada o no, y esas cosas de forma que son gravísimas para el desarrollo social. Hubo también una incoherencia de los pactos políticos con la realidad. Y lo vimos especialmente en Antioquia, que era el caso que estábamos analizando hoy, que mientras las dirigencias hablaban públicamente de pactos de desarme,
pacificación, la realidad era que había grupos de los mismos partidos políticos dándoles el beneficio de la duda sin la autorización de los dirigentes nacionales, lo cual no es cierto, porque el general Ruiz Novoa se lo dijo en el Congreso varias veces, ya cuando era ministro de Guerra, una incoherencia total entre lo que ellos decían y lo que estaba pasando. La otra es que es imperdonable esa miopía prospectiva de la dirigencia política de ayer, hoy y siempre, porque es que llevamos 65 años después de eso y seguimos en las mismas. Seguimos en un país dividido, polarizado, con sujetos instigando a la violencia, con otro de Petro convocando a la gente que salga a destruir el país para él sostenerse en el poder. Y lo que hacían los otros no era lo mismo. Tumbemos a Rojas porque es que es malo, porque saquemos la gente a la calle hasta que se vaya, y se fue y arreglaron el problema. Y Petro anda en las mismas. Intentó tumbar a Duque y lo mismo. Y los que están al otro lado en este momento es que se vaya Petro para regresar ellos. Pero ¿cuál es el proyecto? Es una repetición cíclica. Nunca Colombia ha tenido unos enfoques de desarrollo en sus fortalezas. Y pues más o menos ya las conocemos, ¿no? Sabemos que nuestras fortalezas son el turismo, la agricultura, la minería y la posibilidad por los climas fríos de desarrollar centros de educación nacionales e internacionales del mejor nivel, porque los climas son favorables en la cordillera, o de investigación científica en los llanos, la selva y el mar. Son tres. Estas son las fortalezas de Colombia, ya que no hemos sido capaces de industrializarnos. Otra fortaleza que podría tener Colombia es aprovechar su territorio para desarrollar una gran cantidad de vías férreas y carreteables para incrementar la economía de otra manera. Pero ni ellos ni los actuales lo hicieron. Y el único que hizo parte de ese proyecto fue el general Rojas, que tenía claro que el país había que integrarlo de esa manera. Y entonces vinieron con el cuento del servicio civil, las libertades, la salida de la dictadura y todo etéreo, todo vaporoso, pero concreto, nada. Infortunadamente, como lo demuestran los hechos, todos esos sucesos, en lugar de ser la solución a una violencia que ya estaba enclaustrada, fue el germen para nuevas violencias. Es innegable que no había proyectos de Estado, lo que había era una voracidad y una corrupción colectiva con un deseo de regresar al poder para repartirse la nómina y el presupuesto. Y ahí no importa lo que pase, con tal de que estemos en el poder, ya sacamos la dictadura, ahora estamos nosotros, que somos los que queremos el poder para repartirnos. Ese es el mensaje y es la deducción. Y todo eso, ¿en qué incide? En que todo el territorio nacional, el atraso es total, Colombia llena de riqueza sobre una mina de oro y viviendo en la miseria. Todavía tenemos gente en la calle pidiendo dinero, proyectos solo dedicados a- al asistencialismo, y con este del gobierno de Petro peor, pero los anteriores hicieron lo mismo, que familias en acción, que no sé qué, porque les interesa es mantener a toda la gente con la mentalidad de que somos pobres y no podemos salir, en lugar de promover la industrialización y la iniciativa privada para desarrollar la economía, abriendo caminos, carreteras y puntos de contacto y generando múltiples formas de empleo. Y a eso le sumamos que la corrupción es tenaz. ¿Cuántos años llevamos en Bogotá hablando del metro? Como 80, y no arrancamos. Y ahora arrancó, pero es que ese no sirve porque es que hay que cambiarle no sé qué. La carretera al llano de Bogotá a Villavicencio no hemos podido. Y eso han pasado gobiernos y gobiernos, que la tragedia de Agua Blanca, que la del puente Chirijara, que la no sé qué, que el túnel, y no hemos podido con eso. Entonces, el fenómeno es de dirigencia, de concepción, de compromiso y de pensar en Colombia más y menos en los bolsillos de los dirigentes. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Gracias, mi coronel. Tengo el comentario de mi coronel Alarcón. Se titula ¿Qué nos pasa? Tolerancia, resignación, amenaza con miedo o indiferencia.
No encuentro explicación alguna al proceso de cada uno de los colombianos que habitan nuestro país y que siguen desconociendo la historia real y verdadera, difundida en nuestro diario programa de la memoria histórica. Es que en más de una semana continua, con ya casi 490 ediciones publicadas, en la página de la Fundación se siga viviendo con tranquilidad, sin investigar ni preguntar de los por qué de los aconteceres repetitivos hoy en día. Espejo fiel de actuaciones de los 50 y 60, con la competencia tripartidista que aún sigue por eso y que por eso estamos como estamos. Tolerancia, resignación, amenaza, miedo, zona de confort, indiferencia o vista gorda. Cualquier aproximación nos conlleva a aceptar lo que nos merecemos. Cualesquiera de estas denota respeto de lado y lado. Pero los violentos terroristas cumplen o únicamente se aprovechan de los beneficios y el pueblo pague. Todo por una convivencia pacífica, porque siempre que le dan el nombre de la paz, conversaciones de paz, diálogos de paz, reuniones de paz, etc. El pensamiento divaga en efímeros resultados, pues sigue siendo más de lo mismo, llegando a indulgencias que no se cumplen o jamás se han cumplido en el ámbito de la vida de mi sacrificada patria. Entonces hablaríamos de resignación. ¿Y para quién o para quiénes? Otro punto de vista hace relación con el fin del terrorismo y la vida misma del pueblo. Amenazas que infunden miedo y zozobra en todos, lo que a veces obliga a permanecer quieticos en casita, nuestra zona de confort, o aparentar pasar desapercibidos los hechos que a diario acontecen, que sean crueles o no, pero eso sí, repetidos de tiempo atrás. Este comentario, de nuevo, nos hace obligatoria la invitación para que recreemos la memoria y analicemos los episodios pasados de nuestro programa estrella, La Memoria Histórica, ojalá en familia. Recordemos siempre que su desconocimiento es obligatoria conducción a ver repetidas esas violentas, terroristas y crueles actuaciones que tanto dolor han causado en nuestro país. Salgamos pronto de esa zona de confort. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Entonces, coronel Alarcón da en el clavo con el tema de, es que la responsabilidad de los dirigentes políticos de los tres partidos, que el mismo pueblo tampoco ha tenido la cultura y la tendencia al confort nos tiene como estamos, que definitivamente para darle un vuelco a esto hay que educar en el sentido extenso de la palabra en el campo político al país para que cada colombiano nos sintamos parte y a la vez responsables de la transformación. Llegamos al final del ejercicio, les agradecemos a todos su participación y los invitamos esta noche que tenemos un debate muy interesante entre el coronel González y el Saldaña acerca de la historia precisamente de esta violencia y la responsabilidad de los dirigentes políticos. Feliz día para todos y que Dios nos